Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Raquel Vergara y hoy te voy a hablar del insomnio. Es un trastorno muy frecuente de ver en la consulta. ¿Qué es lo que te voy a contar? ¿Cuáles son las causas? Sobre todo te voy a hablar de los conflictos emocionales, cuáles son los tipos de insomnio y por supuesto, qué es lo que podemos hacer para mejorar este síntoma que es tan frecuente de ver. Nos vemos ahí. Bueno, voy a hablarte hoy del insomnio. El insomnio es una consulta muy frecuente de ver. Puedes presentarse el insomnio, esa dificultad para comenzar a dormir, es decir, al inicio del sueño. Puede presentarse en mitad de la noche, que te despertes a las 2 o a las 3 de la mañana. A veces conseguís continuar durmiendo y a veces no. O bien que tengas un insomnio en el cual tengas pocas horas de sueño. Es decir, que hay una alteración tanto en la cantidad como en la calidad del sueño y que lo que hace es que tengas una sensación de un descanso insuficiente. El sueño es una función fisiológica y si hay algo que siempre les digo a mis pacientes que es fundamental conservar de una manera mucho más eficiente las funciones fisiológicas, es decir, que es a lo que más hay que prestarle atención, porque si hay una situación que altere alguna de las funciones fisiológicas, significa que algo está pasando en tu vida. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insomnio? Pueden ser del tipo de preocupaciones, las situaciones económicas, de estrés económico. Hay una crisis mundial y todo el mundo tiene miedo o esa es la sensación, esa es la visión externa de noticias, malas noticias, de que puede haber situaciones de peligros en los cuales esté peligrando también mis condiciones de vida. Entonces la persona comienza a preocuparse y cuando se preocupa se encuentra en estrés y ese estrés hace que se generen esas hormonas que lo mantienen a la persona en alerta. Entonces, si estamos pasando por una situación de estrés, lo más probable es que no tengas un buen descanso, un buen sueño. Y si estamos hablando de esto, ahí podemos hablar entonces de básicamente las causas bioemocionales, es decir, lo biológico. Lo podemos entender así, como que somos un animal biológico y que está habitado por un ser consciente. Pero ese animal biológico, ese cuerpo biológico, va a actuar según la naturaleza biológica. Entonces, si nosotros en nuestros pensamientos tenemos viviendo una situación estresante, el cuerpo biológico es el que se va a poner en ese cambio para lograr mantenerte conservando tu vida, es decir, mantenerte fuera de ese peligro que estás interpretando, que probablemente sea un peligro virtual, pero lo que necesita el cuerpo biológico, lo que va a hacer es mantenerte con vida. Entonces, si te llegan noticias, si te llega información, si estás viviendo una situación en tu familia, preocupaciones en tu familia, preocupaciones por tu trabajo, preocupaciones por tu pareja, preocupaciones de diferentes tipos, estás viviendo una situación de peligro y que amenaza la supervivencia de tu estabilidad. Y por eso el cuerpo lo interpreta como una situación de peligro para tu supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder resolver esto? Y te pido que si esta información te está sirviendo, la compartas. También te agradezco mucho si te suscribís al canal y si querés dejarme tus preguntas, las puedes dejar en los comentarios para poder compartir con el resto de las personas que puedan tener las mismas dudas quizás y
bueno, te agradezco muchísimo de que me estés prestando atención. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer si tenés algún tipo de alteración del sueño? En primer lugar, tenés que tener en cuenta desde cuándo tenés el insomnio. ¿Desde cuándo? Siempre le pregunto a mis pacientes yo desde cuándo están pasando por esa situación que están viviendo. Entonces, desde cuándo tenés insomnio y buscar cuáles han sido los cambios, los movimientos que se han presentado desde ese momento que tenés insomnio. Por otro lado, lo que podés hacer, eso lo vas anotando, le vas prestando atención, como para darle una descarga de energía. En segundo lugar, importantísimo tener hábitos para dormir. Incluso en la medicina convencional o en la antigua, incluso se decían que teníamos que tener cambios en los hábitos higiénico-dietéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener para dormir un lugar tranquilo, limpio, ordenado, que tenemos que ordenarnos en nuestros horarios. Entonces eso es algo que te va a ayudar mucho, aunque uno sienta que está agotado, que está cansado, tiene que ordenar su vida, porque como está ordenada su casa, es la interpretación externa de cómo está ordenada su vida. Entonces, pero al ser eso lo que nosotros vemos en el exterior, si ordenamos, si damos una armonía a esto que vemos en el afuera, seguramente también se va a interpretar en el interior y te vas a relajar. En segundo lugar, hay algo que es muy aconsejable de hacer antes de ir a dormir y es dejar de ver información negativa. Sobre todo hoy en día que estamos viviendo tantos cambios y que esto se presenta todo el tiempo, hay mucha información que es negativa. Toda esa información negativa no la podés resolver. No se puede resolver lo que está alejado, digamos, de ti. Entonces eso no vas a cambiar nada, pero sí vas a cambiar si dejas de ver esa información negativa y te relajas y te dedicas a cuidarte vos mismo, te haces responsable de tus pensamientos, de tus cambios de pensamiento. Y ahí vamos al tercer consejo, y que es cambiar los pensamientos. Si decimos que para la biología hay una situación de peligro por la cual se necesita mantenerse despierto ese cuerpo biológico, vamos a trasladar, vamos a cambiar, vamos a transformar ese pensamiento negativo en un pensamiento positivo. Es decir, transformarlo en un pensamiento de seguridad y tener esas afirmaciones. Afirmar, por ejemplo, estoy seguro o segura, estoy seguro en mi casa es segura, estoy relajado, estoy tranquilo. Es decir, hacer esos cambios de pensamiento y tratar de repetir. También te recomiendo siempre hacer una meditación. Y te voy a compartir las meditaciones que yo hice hace un tiempo, porque para mí es fundamental, como te digo, mantener las funciones fisiológicas lo más armónicas, lo más equilibradas posible para mantenerse saludable. Entonces te voy a compartir estos videos que yo hice anteriormente y que son para resolver las situaciones de estrés, de ansiedad y para una meditación para antes de dormir. Bien, te repito, te agradezco muchísimo por haberme prestado atención. Te invito a suscribirte al canal y si tenés alguna duda, pregunta, comentario, algo, por favor me lo dejas en los comentarios y voy a estar muy feliz de responder esas dudas. Como siempre les digo, como siempre te digo, disfruta tu vida.